Bienvenidos a Icons of Fortune. Si estás aquí, es porque no tienes miedo de decir lo que piensas, hacer lo que sea necesario y, sobre todo, ganar. En este canal, te traemos lo que los medios tradicionales no se atreven a contar. La verdad cruda sobre los negocios y los líderes que dominan el juego. Desde tiburones empresariales que han construido imperios hasta figuras polémicas que usan la controversia como su mejor arma. Aquí no venimos a endulzar nada, venimos a hablar de éxito. Así que, si te interesa saber cómo los grandes hacen millones, suscríbete ahora y prepárate para entrar en la élite. Amado por unos, odiado por otros, Florentino Pérez es un nombre que no deja a nadie indiferente. Para los madridistas, es el hombre que elevó al Real Madrid a la cima del fútbol mundial. Un genio de los negocios capaz de traer las estrellas más grandes al Santiago Bernabéu. Pero para sus detractores, es el villano que está matando el alma del fútbol. El hombre que ve el deporte como un mero negocio, alejándolo de su esencia romántica. Esta es la historia de un hombre que pasó de ser un ingeniero de caminos a ser el presidente más poderoso del club más grande del mundo, enfrentándose a la UEFA, la FIFA y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Florentino Pérez, el hombre que casi destruye el fútbol europeo con su obsesión por el dinero, el poder y la grandeza. ¿Héroe o villano? Vamos a desenterrar los secretos detrás de su reinado en el Real Madrid y su imperio en la construcción. Florentino Pérez nació el 8 de marzo de 1947 en Madrid, en el seno de una familia de clase media. Su padre, Eduardo Pérez, era un empresario modesto, propietario de 2 perfumerías en la capital, llamadas Shanghái. Aunque no vivían en la opulencia, la familia Pérez siempre mantuvo una vida digna, sin grandes lujos, pero con una clara aspiración a superarse. Florentino, el tercero de 5 hijos, creció en un hogar donde la perseverancia y el trabajo duro eran valores no negociables. Aunque estaba destinado a ser el heredero del negocio familiar, su destino apuntaba mucho más alto. Desde pequeño, Florentino, a quien en su familia llamaban cariñosamente Tinín, fue testigo de uno de los mayores amores de su padre, el Real Madrid. Eduardo Pérez no solo le transmitió la pasión por los blancos, sino que lo llevaba religiosamente al Santiago Bernabéu para ver los partidos. Para cualquier niño, esa experiencia de entrar en ese mítico estadio era casi un rito de iniciación. Para Florentino, fue mucho más que eso. Era una revelación. En aquellas visitas al Bernabéu, el joven Florentino descubrió un mundo que lo cautivaría de por vida. La majestuosidad del campo, la multitud enfervorizada por los éxitos del equipo y los ecos de los grandes nombres del Real Madrid de la época lo atraparon desde el primer instante. Florentino no solo veía un partido de fútbol, veía el poder que emanaba de ese lugar, el magnetismo que ejercía sobre millones de personas. Sin saberlo, esos primeros años en las gradas marcaron el inicio de una relación con el club que transformaría no solo su vida, sino también la historia del fútbol mundial. Los partidos del Real Madrid no eran simplemente eventos deportivos para Tinín, eran un ritual. Cada domingo, su padre lo llevaba al estadio, y juntos compartían ese espacio casi sagrado. Su infancia estuvo marcada por momentos emocionantes, como el día en que, a los 5 años, se partió el labio mientras corría emocionado para celebrar un gol con su padre. Aquel pequeño accidente dejó una cicatriz que, hasta hoy, Florentino lleva como un recordatorio físico de su vínculo con el club. El Bernabéu era más que un campo de fútbol para el joven Pérez. Era su segunda casa, el lugar donde se forjaron sus sueños más ambiciosos. Florentino pronto entendió que el Real Madrid no era solo un equipo de fútbol, sino una institución con una influencia extraordinaria. Era consciente de que, detrás de los goles y los títulos, había una maquinaria poderosa que movilizaba masas, creaba leyendas y generaba un impacto social y económico incalculable. Ya desde joven,
Florentino tenía un ojo afilado para detectar el poder detrás del espectáculo. Lo que para otros niños de su edad eran simples partidos de fútbol, para él eran lecciones sobre el poder de la influencia y la capacidad de liderazgo. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas y emular a figuras como Alfredo Di Stéfano o Paco Gento, Florentino tenía otra clase de sueños. No era ajeno al balón, y de hecho, jugaba como arquero en su colegio, destacando también en el equipo de balonmano. Pero había algo que lo apartaba del resto de sus compañeros. Florentino no soñaba con estar en el campo, sino con controlar lo que sucedía fuera de él. Desde temprana edad, entendió que el verdadero poder no estaba en los jugadores, sino en aquellos que movían los hilos desde las sombras. Las finanzas, las decisiones estratégicas y la administración del club eran lo que de verdad le interesaba. Por supuesto, esto no quiere decir que Florentino no disfrutara de los deportes. Al contrario, amaba la competencia, pero no como jugador, sino como observador. Quería comprender cómo funcionaban las instituciones deportivas, qué había detrás del glamour y la pasión. Quizás, sin darse cuenta, esos primeros años en las gradas y en la vida cotidiana con su padre fueron su primera escuela de liderazgo. La semilla del poder ya había sido plantada. El amor por el Real Madrid no era una mera afición, era algo más profundo. A diferencia de muchos niños que cambian de ídolos con cada temporada, Florentino desarrolló una lealtad inquebrantable al club que se convirtió en su razón de ser. Y esta pasión estaba entrelazada con algo más que la simple devoción por los colores. En su mente se iba gestando una visión mucho más ambiciosa. Algún día no solo formaría parte de la historia del club, sino que lo transformaría por completo. Y así, mientras otros soñaban con títulos como jugadores, Florentino soñaba con manejar las riendas de la institución. Su infancia y juventud transcurrieron en un Madrid donde el fútbol y la política se entrelazaban con frecuencia. Florentino, desde muy joven, fue testigo de las relaciones de poder entre el mundo empresarial y el deportivo. Entendió que el fútbol era una de las plataformas más poderosas para ganar influencia, y aunque en ese momento no tenía claro cómo lo lograría, ya sabía que quería estar en lo más alto de esa pirámide. Después de terminar el colegio, Florentino no siguió el camino más común para un amante del fútbol. En lugar de buscar una carrera en el deporte, se matriculó en la Universidad Politécnica de Madrid, donde estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Esta elección, aparentemente alejada del mundo del fútbol, resultaría ser una de las más estratégicas de su vida. En la universidad, Florentino no solo adquirió las herramientas técnicas que le permitirían prosperar en el mundo de la construcción, sino que también empezó a codearse con las élites del país. Fue aquí donde forjó relaciones clave con futuros políticos y empresarios, contactos que serían cruciales más adelante. Si algo aprendió Florentino durante esos años, fue el valor de las conexiones. Mientras otros estudiantes se centraban en sus estudios, él ya pensaba en cómo usar sus habilidades técnicas para ganar influencia. La ingeniería era solo el medio, el poder, el verdadero fin. Florentino se graduó con honores y rápidamente se encontró trabajando en el sector público. Su inteligencia y habilidad para navegar entre la burocracia le permitieron ascender rápidamente en la administración pública. Pero lo que pocos sabían es que, incluso mientras se dedicaba a gestionar infraestructuras y proyectos del Estado, su verdadera obsesión seguía siendo el Real Madrid. A pesar de estar inmerso en la política y los negocios, Pérez nunca perdió de vista su objetivo de algún día transformar al club de sus amores. Lo que Florentino estaba construyendo en esos primeros años de su carrera no era solo una trayectoria profesional, era una base de poder e influencia que más tarde utilizaría para cambiar la historia del fútbol mundial. A sus ojos, el Real Madrid no era solo un club de fútbol, era una oportunidad para consolidar su nombre
y dejar un legado inmortal. Así fue como el niño que soñaba en las gradas del Bernabéu se transformó en el arquitecto de una era, en el hombre que años después cambiaría el curso del deporte más popular del mundo. Después de graduarse como ingeniero de caminos, canales y puertos, Florentino Pérez decidió adentrarse en el mundo de la política. Era una época en la que España estaba redefiniéndose como nación, y la política ofrecía oportunidades para quienes quisieran destacar. En su mente, Florentino veía la política no solo como un medio para el cambio, sino como un campo de batalla en el que aprendería a navegar entre las complejas redes de poder que se movían detrás de las cámaras. Desde 1976 hasta 1983, Pérez desempeñó varios cargos en la administración pública, donde comenzó a hacer lo que mejor sabe: tejer contactos y consolidar su posición. Comenzó como delegado de Saneamiento y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, y aunque ese primer cargo no parecía especialmente brillante, fue su entrada al juego político. Florentino comprendió que, para triunfar en cualquier ámbito, tenía que rodearse de las personas adecuadas. No tardó en ser elegido concejal de la Unión de Centro Democrático, UCD, el partido que dirigió la transición democrática en España tras la dictadura franquista. Pérez estaba en una posición privilegiada, dentro de un partido que encarnaba la modernización del país. Pero la política no era un terreno fácil, y mucho menos para alguien como Florentino, acostumbrado a planificar y calcular cada movimiento con precisión quirúrgica. La política, con sus complejidades y giros inesperados, representaba un desafío constante. Durante ese periodo, también fue director general de Infraestructura del Transporte en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, un cargo que lo colocó en el centro de decisiones importantes sobre la modernización de la infraestructura española. Pérez tenía una capacidad innata para gestionar proyectos grandes y complejos, pero también se daba cuenta de algo más. La política era un juego que no siempre premiaba al más competente, sino al que tenía las alianzas más sólidas. A pesar de ocupar cargos importantes, el éxito político que Florentino esperaba no llegó. En 1980, fue nombrado presidente del IRIDA, Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, un puesto de gran responsabilidad en el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, la política española se encontraba en un momento de incertidumbre. La UCD se debilitaba cada vez más, fracturada internamente, y Florentino vio cómo el panorama político se tornaba inestable. Tras la caída de la UCD en 1983 y la disolución del partido, Pérez se encontró en una encrucijada. La política le había dado exposición y lecciones valiosas, pero también le mostró que el verdadero poder no estaba en los pasillos del gobierno. Las reglas del juego eran demasiado impredecibles y las recompensas, efímeras. Florentino se dio cuenta de que la política era, en cierto sentido, un espectáculo donde la verdadera influencia residía detrás del telón, en los negocios. La economía y el mundo empresarial ofrecían un poder mucho más tangible y duradero. Pérez comprendió que no podía continuar en la política sin convertirse en parte del engranaje y que, para alguien con su ambición, eso no era suficiente. Tenía que ser el engranaje que moviera a otros, el que dictara el ritmo. En 1983, Florentino tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Dejó la política para lanzarse al mundo empresarial. Y aquí es donde empieza a construirse el mito de Florentino Pérez. Junto a un grupo de amigos y socios, compró una pequeña empresa constructora catalana llamada Construcciones Padrós. La empresa estaba al borde de la quiebra, y para muchos era una inversión suicida. Pero Florentino veía más allá de los números rojos. Donde otros veían fracaso, él veía una oportunidad para hacer algo grande. Al adquirir Padrós por una cantidad irrisoria, apenas 5 millones de pesetas,
Estaba sentando las bases para lo que más tarde se convertiría en su gran imperio. El Grupo ACS, Actividades de Construcción y Servicios. El paso de la política a los negocios no fue fácil, pero Florentino sabía moverse con astucia. Utilizó los contactos que había tejido durante su etapa política para obtener contratos lucrativos, que permitieron a Padrós salir del borde del colapso. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a fusionar la empresa con otras compañías del sector, consolidando su posición en el competitivo mundo de la construcción. ACS nació de la fusión de Padrós con otras firmas como OCP, Obras y Construcciones Padrós, y el grupo Ginés Navarro, empresas que Florentino manejó con una visión implacable: la expansión constante. Florentino no era un hombre de grandes apariciones públicas. Mientras otros empresarios buscaban la fama, él prefería mantener un perfil bajo. No necesitaba presumir, porque su poder residía en su capacidad para moverse entre bastidores. Sabía que, en el mundo de los negocios, lo más importante no era lo que se veía, sino lo que ocurría tras las cortinas. ACS creció de manera exponencial, logrando contratos en sectores como la construcción, los servicios y la energía. Pérez adoptó una estrategia de expansión agresiva, utilizando fusiones y adquisiciones para aumentar el alcance de su empresa. Con cada nueva adquisición, consolidaba más poder. A finales de los 90, ACS era ya una de las principales empresas de construcción en España, y Pérez estaba en la cima del mundo empresarial. Bajo su liderazgo, la compañía continuó adquiriendo grandes firmas internacionales como la alemana Hochtief y Dragados, expandiendo su presencia a nivel global. Las cifras eran astronómicas. En 2024, ACS facturaba más de 100 millones de euros al día, y su cartera de proyectos alcanzaba los 73.538 millones de euros. Florentino, sin embargo, seguía fiel a su estilo. Discreto, pero letal en el tablero empresarial. El éxito en los negocios convirtió a Florentino en una de las personas más influyentes de España. Su empresa no solo dominaba el sector de la construcción en España, sino que se extendía a mercados internacionales clave, como Estados Unidos, Alemania y Australia. Sin embargo, Florentino nunca fue el tipo de empresario que se conforma con el éxito. Siempre quería más. Siempre veía el siguiente movimiento en el tablero. Fue galardonado como Mejor Empresario por su trayectoria en 1999, pero los premios y reconocimientos eran secundarios para él. Lo importante era seguir acumulando poder, influencia y, por supuesto, dinero. Pero, a pesar de su éxito empresarial, Florentino nunca dejó de lado su verdadera pasión, el Real Madrid. Aunque estaba centrado en construir su imperio empresarial, seguía soñando con una cosa: liderar el club que lo había cautivado desde niño. En 1994, Pérez se presentó por primera vez a las elecciones para la presidencia del Real Madrid. Aunque perdió, la idea de dirigir el club no lo abandonó jamás. Si algo caracterizaba a Florentino, era su habilidad para crear y mantener contactos clave. En el mundo de los negocios, no es suficiente tener talento o suerte. Las conexiones son esenciales, y Pérez las tenía. Su etapa en la política le había dado acceso a las élites españolas, y su posición en ACS le permitió ampliar su red a nivel internacional. Florentino no era solo un empresario, era un hombre que entendía cómo funcionaba el poder en todas sus formas. Mantuvo una estrecha relación con los gobiernos, tanto en España como en otros países, lo que le permitió asegurar contratos multimillonarios para ACS, especialmente en infraestructuras públicas. Su capacidad para moverse entre la política y los negocios era lo que lo hacía verdaderamente imparable. Florentino entendía mejor que nadie que el verdadero poder no es el que se ostenta, sino el que se ejerce sin necesidad de hacerlo visible. ACS era una máquina de hacer dinero, sí,
Pero más que eso, era una plataforma de poder, una red de influencia que le abría puertas en cualquier sector, en cualquier país. Aunque parecía que Florentino había dejado la política atrás, lo cierto es que nunca lo hizo del todo. Su habilidad para tejer relaciones con las altas esferas políticas le permitió mantener a ACS en una posición privilegiada en la concesión de contratos públicos. Florentino era el hombre que sabía estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con las personas adecuadas. En el fondo, comprendía que el verdadero poder en los negocios se construye con la misma lógica que en la política, a través de alianzas y contactos. Y así, mientras ACS seguía creciendo, Florentino Pérez empezó a planificar su regreso al Real Madrid. Pero esta vez no lo haría como un simple aficionado apasionado. Lo haría como el magnate que había dominado el mundo de la construcción. Porque para Florentino, la presidencia del Real Madrid no era solo un sueño infantil. Era la pieza clave para consolidar su legado. En el año 2000, Florentino se lanzó a la presidencia del Real Madrid por segunda vez. Ya lo había intentado en 1995, pero fracasó. Esta vez tenía un as bajo la manga, el fichaje de Luis Figo, la estrella del FC Barcelona. Una jugada que, en ese momento, parecía imposible. Era como si hoy alguien prometiera arrebatarle a Messi al Barça. Pero Florentino sabía que no existía tal cosa como lo imposible cuando tenías los contactos adecuados. Si soy presidente, Figo será jugador del Real Madrid, prometió Florentino. Los socios, que en su mayoría lo veían como un empresario frío y distante, no sabían si creerle. Pero el 16 de julio del 2000, Figo firmaba con el Real Madrid. El club más grande del mundo estaba de vuelta en el centro del universo futbolístico. Y ahí comenzaba la era de los galácticos. Zinedine Zidane, Ronaldo, Beckham. Florentino no solo quería títulos, quería estrellas. Jugadores que no solo ganaran en el campo, sino que llenaran estadios, vendieran camisetas y pusieran al Real Madrid en lo más alto del marketing mundial. Pero aquí está el truco. Todo esto fue posible gracias a una jugada maestra. Cuando Pérez llegó al club, el Real Madrid tenía una deuda de 200 millones de euros. ¿Cómo iba a fichar a Figo, Zidane y compañía? Fácil. Vendió los terrenos de la ciudad deportiva, terrenos que estaban protegidos por su uso deportivo. ¿Cómo los vendió? Usó sus contactos en el gobierno para recategorizar las tierras, vendiéndolas por 501 millones de euros. Dinero en el bolsillo, deuda pagada, y el Real Madrid en la élite otra vez. Para algunos, un movimiento brillante. Para otros, un ejemplo de cómo Pérez utilizaba su poder en la política para beneficio personal. La era de los galácticos fue gloriosa, hasta que no lo fue. Bajo el mandato de Florentino, el Madrid ganó títulos, sí, pero también se llenó de egos. Los jugadores eran intocables, y los entrenadores sufrían las consecuencias. Los galácticos se desinflaron, y en 2006, con el equipo en crisis y la prensa criticando su gestión, Florentino hizo algo inesperado. Dimitió. He mimado demasiado a mis jugadores, confesó. Pero como todo en su vida, la retirada era solo temporal. En 2009, Florentino regresó. Esta vez no para prometer fichajes galácticos, sino disciplina. Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema. Grandes nombres, sí, pero esta vez con una nueva filosofía. Nadie estaba por encima del club. Bajo su liderazgo, el Real Madrid ganó 4 Champions en 5 años, un logro sin precedentes. Pero no todo fue éxito. La Superliga Europea, su proyecto más ambicioso, se derrumbó en 2021. Florentino quería romper con la UEFA y crear una liga para los clubes más ricos del mundo. Pero las protestas de los aficionados y la resistencia de los gobiernos europeos tumbaron el proyecto, al menos temporalmente. Hoy, Florentino sigue siendo el hombre más poderoso del fútbol.
En el Real Madrid, ha torcido los estatutos a su favor, asegurándose que nadie pueda arrebatarle la presidencia. Exige que cualquier candidato tenga al menos 20 años de socio y una fortuna personal del 15% del presupuesto del club. ¿Quién puede competir con eso? Nadie. El Madrid no se puede gestionar como una comunidad de vecinos, ha dicho Pérez en más de una ocasión. Y bajo su mando, el club ha generado más dinero que nunca. El Estadio Santiago Bernabéu, con su nuevo diseño futurista, será el epicentro de grandes eventos y una máquina de hacer dinero. Pero, ¿qué sacrificios se han hecho en el camino? Florentino Pérez no es solo un presidente de club. Es un símbolo del poder y la influencia. Un hombre que ha mezclado el fútbol y los negocios hasta el punto de que ya no se distingue dónde termina uno y comienza el otro. Florentino Pérez es, sin lugar a dudas, el presidente más exitoso en la historia del Real Madrid, pero también es el más controvertido. Un hombre que ha utilizado su posición para acumular poder, que ha moldeado el fútbol moderno a su imagen y semejanza, pero que también ha sido acusado de destruir su esencia. ¿Es el héroe que salvó al Real Madrid de la ruina? ¿O es el villano que convirtió al club en una máquina capitalista? Al final, la respuesta depende de a quién le preguntes. Lo que es innegable es que Florentino Pérez seguirá en la cima mientras pueda, porque en su mundo el poder y el dinero lo son todo. Esto fue Icons of Fortune, el único canal que te muestra los negocios sin filtros y te enseña cómo piensan los verdaderos líderes. Si te gusta el contenido que no tiene miedo a ser controvertido, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Aquí hablamos de negocios reales, de gente que sabe jugar el sistema para ganar. ¿Quieres ser parte de eso? Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el próximo video.